SER Podcast. Pocas cosas hay más repulsivas por parte de un dirigente político que mentir a aquellos a quienes uno va a gobernar, engañarles con tal de llegar al poder. Hace exactamente 10 días, el martes pasado por la noche, María Guardiola, la candidata del PP a la presidencia de Extremadura, estuvo aquí en Hora 25 y nos dijo, y lo van a escuchar porque fue muy explícita, nos dijo que ella se comprometía a no meter a Vox en su gobierno en ningún caso. Yo soy una persona que no falto a mis compromisos, soy una mujer de palabra. Y lo que he hecho es demostrarlo con hechos. Vox también sabía que no iban a entrar en gobierno. ¿Usted se compromete aquí, señora Guardiola, a que incluso después de que pasen las elecciones generales, en ningún caso va a meter a Vox en su gobierno? Me comprometo, claro que sí. No va a entrar en el gobierno. Yo no voy a gobernar con Vox. Esto dijo aquí en Hora 25 el martes pasado por la noche. Hubo muchísima gente que le creyó. Muchísima gente. Solo 10 días después, Guardiola hace lo contrario a lo que prometió delante de toda España y mete a Vox en su gobierno. Es una decisión que obedece a un profundo proceso de reflexión. Me he obligado a mí misma a irme al origen de todo. Y en ese origen he recordado que yo di un paso al frente porque lo que quería era cambiar la vida de los extremeños. Y mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños. Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños. Esta frase pasará a la historia política de España. Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños. Más allá del resto de consideraciones de fondo en las que vamos a entrar esta noche, es muy llamativa la humillación política a la Guardiola, tragándose sus palabras y principios antes que intentar aplicarlos hasta el final o dimitir con la cabeza alta. Noche de radio y coche. Media España yéndose de vacaciones para pasar julio fuera de casa. Muchísimas familias en el coche a esta hora, pero los problemas empiezan a desvanecerse. Va todo bien en las carreteras, o casi todo. DGT, Jaime Orejón. Muy buenas noches. A esta hora tan solo van a poder encontrar leves complicaciones en Sevilla, en la AP4 en Los Palacios y Villafranca en sentido Cádiz. Al margen de estas dificultades se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de todo el país, aunque eso sí, como siempre, mucha precaución al volante. En la mesa del análisis, esta noche Carlos Cue, corresponsal político del País. Buenas noches. Hola, buenas noches. Lourdes López Cumbre, catedrática de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social. Buenas noches. Buenas noches, Aimar. Y Juanma Márquez, subdirector del Diario de Sevilla. Márquez, muy buenas. Buenas noches, Aimar. El día en 2 minutos, Isabel Villar. Día en que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha afirmado que los pactos PP-Vox preocupan en Bruselas. Lo ha dicho desde la capital comunitaria cuando le han preguntado por el acuerdo en Extremadura. Aquí, en Bruselas, yo he tenido conversaciones con distintos líderes donde están sorprendidos y contrariados con la involución que se está produciendo en ciertos debates donde España, hasta desgraciadamente el 28 de mayo, había sido un ejemplo. El PP asegura de que hay líderes europeos contrariados es mentira. Francia va camino de otra noche, la cuarta ya de protestas por la muerte de Nael, el adolescente de origen argelino al que un policía mató de un disparo en un control. Se han desplegado 45.000 agentes y los disturbios y saqueos han empezado ya en ciudades como Estrasburgo o Marsella, con decenas de detenidos. Los arrestados estos días son jovencísimos, 17 años de media, pero hay hasta de 12, y Macron ha hecho un llamamiento a los padres para que mantengan a sus hijos en casa. Y en Brasil es el expresidente Bolsonaro, que no podrá volver a presentarse a unas elecciones en 8 años. La justicia del país lo ha inhabilitado por abuso de poder, por usar su cargo para cuestionar el sistema electoral durante la campaña con Lula. Bolsonaro anuncia recurso. Y estamos a las puertas del fin de semana en que millones de españoles cogen vacaciones. Acaba de estar en Hora 25 de los negocios Héctor Gómez, ministro de Industria y Turismo, y pronostica un verano de récord, pese a que los precios en el sector están más altos que el año pasado. Entendemos que sigue siendo un marco extremadamente atractivo para la ciudadanía, para los turistas, para los visitantes, y en este sentido no hay nada que pueda pensar que los precios puedan condicionar la decisión de desplazarse a España, ¿no? Lo que sí nos va a salir más barato este verano es llenar el depósito. Costará de media un 24% menos si tenemos gasolina y un 17% si tenemos diésel. Gracias, Isabel. Y en la contra
otra de hora 25. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿Tú te creíste a Mario Guardiola? Yo por defecto me creo a cualquier Guardiola. Y no siempre para bien. Si un Guardiola cumple con su promesa, mal. Si una Guardiola no cumple con su promesa, mal también. Pero hay algo muy interesante y creo que es sacralizado en este debate, que es el asunto de la palabra dada. Dar tu palabra. Feijóo dice que sin palabra no hay política, lo ha dicho hoy mismo, sin palabra no hay política, al mismo tiempo que obliga a Guardiola a que incumpla la suya. O sea que Guardiola ya no está haciendo política, según su jefe. Pedro Sánchez dijo que era un hombre de palabra en varias ocasiones y cuando cambió de palabra llamó a eso opinión y reivindica ahora su derecho a cambiar de opinión. Creo que hay un denominador común, los tuyos siempre son más débiles y menos importantes. La izquierda defiende que hay más medios de derechas y la derecha siempre ha defendido que hay más medios de izquierdas. Los otros siempre son más poderosos y los propios siempre son la resistencia. La palabra propia, fíjate, tiene menos peso que la palabra del adversario. Y aquí viene el meollo de la cuestión. La palabra del adversario compromete más, es más sólida. Por eso cuando se traiciona es un escándalo mucho mayor. La palabra propia, sin embargo, es más liviana, está más sujeta a cambios, no es una palabra que comprometa tanto, por lo tanto parece que es una palabra peor, no es tan grave esquivarla. Y el debate se está centrando un poco en eso, en que cuando los demás incumplen su palabra es muchísimo más grave que cuando la incumplimos nosotros, que al fin y al cabo no pesa tanto como la de ellos. Un beso, Javois, buen fin de... Un bico, chao. Ship will carry our bodies safe to shore. Nueva victoria de Carlos Alcaraz. Hora 25. Aymar Bretos. Acabamos de firmar el acuerdo para la gobernabilidad y para el cambio político en esta tierra, en Extremadura. Un pacto entre el Partido Popular y Vox, María Guardiola que va rompiendo a tiras su palabra dada hace 10 días de que nunca metería a Vox en su gobierno, que se quitaría de en medio antes de que gobernar con Vox. Esto fue literal, dijo, me quitaría de en medio antes de gobernar con Vox. Y esto lo dijo ella. Pero hoy ya... Yo no he mentido nunca, yo insisto, mis principios son los mismos y lo que he hecho es dialogar y yo creo que el diálogo debe ser un éxito colectivo y una sociedad que trabaja para acercarse y para acordar en lugar de para enfrentarse es una sociedad que avanza. Y en ese punto estoy, en el querer construir una sociedad más próspera. Bueno, por ahora lo que va a construir es un gobierno con la extrema derecha, un gobierno en el que la extrema derecha va a tener el control de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, en una comunidad en la que más del 60% del territorio es mundo rural. Vox va a tener el control de la gestión forestal, cuando desde ese partido se dijo hace 2 años, en plenos incendios precisamente en Extremadura, desde Vox se dijo, una de sus diputadas extremeñas dijo que esos incendios se debían al fanatismo climático. Bueno, pues esta gente va a tener el control forestal en Extremadura. Control forestal y medio rural, con competencias sobre caza, sobre toros, entre otras muchas. Isabel Villar. Sí, de hecho, entre las 60 medidas de ese acuerdo está pedir la revisión de las políticas verdes y la PAC para evitar pérdidas a los agricultores y eliminar cualquier traba en materia climática que afecte a la prosperidad del campo o a la libertad de los extremeños. Lo que no aparece es la violencia machista y eso que a primera hora de esta mañana, antes de que el papel se hiciera público, el portavoz de campaña del PP había dicho que sí estaría. Borja Semper en Antena 3. En este acuerdo, en el acuerdo que hemos tenido oportunidad de conocer, las primeras líneas programáticas del acuerdo en Extremadura, se habla expresamente de violencia machista, expresamente. Pero la propia Guardiola ha reconocido después que no. Ha dicho María Guardiola que la violencia machista no figuraba en ese acuerdo que sí promete una ley de protección a la familia, revisar subvenciones para acabar con el despilfarro político e ideológico y garantizar la neutralidad ideológica de la enseñanza. PP y Vox también prometen derogar la ley de memoria histórica y una rebaja integral de impuestos, además de defender desde Extremadura la unidad de España. Vamos a escuchar exactamente cómo Semper ha dicho, sí, en el acuerdo está la violencia machista. Y María Guardiola ha dicho, no,
En el acuerdo no está la violencia machista. En este acuerdo, en el acuerdo que hemos tenido oportunidad de conocer, las primeras líneas programáticas del acuerdo en Extremadura, se habla expresamente de violencia machista, expresamente. Acto seguido. La violencia machista como tal no aparece en el acuerdo. Lo único que aparece es el rechazo a cualquier discurso machista. Cualquier cuestión ideológica que nos separa está fuera del acuerdo. Esto lo ha dicho el PP en la misma mañana. Esto ya no es que hace 10 días... No, esto en la misma mañana ha dicho Semper una cosa, María Guardiola la otra. Por lo tanto, Guardiola cede, abre la puerta de su gobierno a la extrema derecha. La fonoteca es letal. La fonoteca es una cosa horrorosa. Cuando uno termina haciendo lo contrario a lo que dijo. Bueno, yo voy a sentarme con todos a hablar. Lo que yo no comparto es que venga nadie de Madrid a decirnos lo que tenemos que hacer los extremeños en nuestra tierra. Ella quiere gobernar en solitario y tiene todo nuestro respaldo para conseguirlo. Y yo, perdóname que te diga una cosa, Silvia, yo tengo la intuición de que lo va a conseguir. Tengo manos libres para hacer lo mejor para mi tierra. Y parece que nos obligan a ir a elecciones. Ellos han antepuesto sus ansias de poder. Se ha presentado en Mérida el capataz del señor feudal. Hoy ha venido el líder nacional de Vox. Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI. ¿Usted se compromete aquí, señora Guardiola, a que incluso después de que pasen las elecciones generales, en ningún caso va a meter a Vox en su gobierno? Me comprometo, claro que sí. Le agradezco, por supuesto, el tono y el buscar el entendimiento, porque estamos obligados a ello. La señora Guardiola, que ha empezado diciendo que ella admite todo menos Vox, pues yo no sé lo que pretende hacer. Yo soy una persona que no falto a mis compromisos, soy una mujer de palabra y lo que he hecho es demostrarlo con hechos. Esto decía Guardiola, una mujer de palabra, se decía de sí misma. Hoy ya lo importante no era su palabra. Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños. Es que la frase en sí misma es tremenda. Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños. Esta degradación de su propia palabra la ha hecho María Guardiola a la 1 de la tarde. A la 1:20, Feijóo, en un acto público, coge y dice esto. Y en tiempos en los que la palabra de algunos políticos no vale nada, yo reivindico la política de la palabra. Sin palabra no hay política. Si no fuera por la gravedad del asunto de fondo, es que parece que está hecho casi hasta con un punto provocador. Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños. Y en tiempos en los que la palabra de algunos políticos no vale nada, yo reivindico la política de la palabra. Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños. Sin palabra no hay política. ¿Cuánto ha pesado aquí la presión de la Dirección Nacional del PP? ¿Hasta qué punto María Guardiola ha aceptado esas presiones de la Dirección Nacional de su partido para que se dejara de exquisiteces morales y pactara de una vez con la extrema derecha? Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. La crisis en Extremadura ha supuesto y todavía está suponiendo un fuerte desgaste para Alberto Núñez Feijóo. Está acaparando todo el foco de la precampaña, generando desconcierto entre votantes y militancia y sobre todo impidiendo a Génova volver al marco del antisanchismo. De ahí que la Dirección Nacional haya presionado a Guardiola para cerrar un acuerdo rápido. La orden era cauterizar la crisis como fuera. Además, los populares querían evitar a toda costa dar oxígeno al PSOE con una investidura fallida de Fernández Vara, y eso solo podían conseguirlo mostrando la viabilidad de un gobierno del PP. Reconocen algunas voces en Génova que Guardiola hasta hace pocos días, casi horas, se estaba resistiendo a dar carteras a los de Abascal, insistiendo en puestos intermedios, pero creen que aunque ella sale muy dañada, con solo un puesto para Vox de algún modo puede salvar su posición y no es, dicen, una completa humillación. No obstante, algunos dirigentes se quejan amargamente ya de la gestión de toda la crisis extremeña. Enfrentándonos a Vox, dicen, hemos conseguido que un gobierno con un solo consejero de Abascal suponga una rendición y que todo el foco esté en Vox y no en Bildu, y nos lo hemos hecho nosotros mismos. A raíz de este acuerdo de PP y Vox, hoy desde Bruselas el presidente Pedro Sánchez ha advertido del recorte obsceno de derechos a cambio de votos que se está dando, dice él, en distintos lugares de España. Sohaib Nadi. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. En la víspera de asumir la presidencia de la Unión, Sánchez quiere retratar a los de Feijóo por sus acuerdos con la extrema derecha y que causan sonrojo, dice, en Bruselas. Aquí, en Bruselas, están sorprendidos
y contrariados con la involución que se está produciendo. A lo que, por cierto, el vicesecretario popular González Pons ha respondido en redes sociales con un escueto pero tajante: ¡qué mentira! El presidente del gobierno apela a los votantes europeístas y a los progresistas para que se movilicen frente a la involución, subraya, que plasman PP y Vox en los consistorios, con el orgullo LGTBI en el centro del debate. Quitar una bandera LGTBI de una fachada de una institución pública es quitar derechos. A Sánchez los acuerdos de Guardiola no le han pillado por sorpresa. Lo que ha pasado en Extremadura ha ocurrido lo que sabíamos que iba a ocurrir. Y busca confrontar ese modelo de pactos en Extremadura, Valencia o Baleares con los del gobierno, que han sido tan reprendidos por la derecha. Una cosa es pactar con partidos políticos recortes en derechos, y otra cosa bien distinta es pactar lo que hemos hecho durante estos últimos 5 años, que es avanzar en derechos. A las críticas hacia el viraje de los de Feijóo en Extremadura se ha sumado también el expresidente Zapatero, quien señala el cambio de postura inédito, dice, en democracia. Creo que hay que respetar los cambios de posición. Ahora, de una afirmación tan fuerte en tan pocos días no hay precedentes en la historia política. El espacio a la izquierda del PSOE también busca movilizar a su electorado, mostrando a un Feijóo carente de principios y sin palabra, como ha escrito en Twitter Yolanda Díaz. La candidata a la presidencia por Sumar comenta que las convicciones en el PP duran solo 5 minutos a cambio de conseguir el poder. Solo una cosa más, y ya para poner toda la información sobre la mesa, ya que fue aquí en Hora 25 cuando el martes pasado María Guardiola adquirió ese compromiso público de no meter nunca a Vox en su gobierno, hoy le hemos invitado a que estuviera aquí esta noche, a que pudiera explicar este cambio de posición, y ha declinado nuestra oferta, no ha querido estar esta noche aquí. Carlos Cue, tu análisis. Bueno, yo creo que frente al sonido maravilloso que habéis hecho, pues cualquier cosa que digamos nosotros seguro que es menor, porque la fuerza de las palabras de María Guardiola, pero no solo de las palabras de María Guardiola, yo creo que lo más interesante, porque esto se ha elevado y evidentemente se ha convertido en una crisis nacional, lo más interesante es Feijóo. Y yo creo que esto está desgastando a Feijóo a toda velocidad en el peor momento posible, y no tanto que, por supuesto, por sus pactos con Vox, que eso ya sabíamos que iba a hacer daño, sino por algo que no sabíamos y que no estaba previsto, que es el otro día el editorial del País, que es quién manda aquí. Y eso sí que hace un daño, yo creo que incluso más fuerte a Feijóo que el hecho de pactar con Vox, que de alguna manera la gente lo tenía más o menos descontado. Y evidentemente eso desgasta y eso activa a la izquierda, pasan muchas cosas, pero sabíamos que iba a pactar con Vox. Lo que no sabíamos, y lo que están, y la crónica de Mariela lo cuenta, lo que están desconcertados muchos dirigentes del PP es lo que no se puede es hacer este caos. Y este caos en un partido, por mucho que es verdad que Feijóo, que viene de ser presidente autonómico y es el líder de un golpe de estado de varones contra Pablo Casado, que vienen a decir, señores, basta de centralismo, cada uno que haga lo que vamos a dejar margen a los varones, con eso llega Feijóo al poder en el PP, diciendo, bueno, Casado ha sido un señor intervencionista, ha intentado matar a Ayuso, nosotros entre todos los varones pactamos echar a Casado y vamos a dejar que cada uno haga lo que quiera. Eso es lo que Feijóo ha intentado, pero claro, le ha salido fatal, porque era incomible ya desde la semana pasada que argumentara a Feijóo que la diferencia era si había un 8% o un 12%, con un 12% pactamos en Valencia, con un 8% no pactamos, no entra en el gobierno de Extremadura. Vamos a escucharlo exactamente como lo planteó, cuando en un primer momento parecía que avalaba la estrategia de María Guardiola de no meter a Vox en el gobierno. Los resultados en Valencia son totalmente distintos. Vox no tiene el 8%, tiene el 12% de los diputados, y es evidente que ante esa necesidad de número de diputados en Valencia distinta a la de Extremadura, se ha actuado de forma correcta, tanto en Valencia como en Extremadura. Por tanto, y hoy hacen lo contrario. Evidentemente no era verdad eso. Ahí lo que estaba intentando era salir como podía de una situación que no estaba controlando. Claramente no estaba dirigiendo el partido con un mínimo criterio homogéneo, que el criterio homogéneo yo creo que al final es el de Vox, que sí tenía un criterio homogéneo que era defendible. Era donde nuestro sí es obligatorio, donde necesitáis nuestro sí, vamos a entrar en el gobierno sí o sí. Donde solo necesitáis nuestra abstención, podemos hablar. Ese era el criterio que Vox impuso y que es el que se ha impuesto. El problema para mí de Feijóo es ese, que es un problema muy grave para una persona que además tiene
en la venta del personaje serio que ha gobernado muchos años, que no es Pablo Casado, que es un tipo con experiencia. Vengo a hacer política seria, vengo a hacer política de palabra. Lo ha dicho 20 minutos después de María Guardiola, que parece realmente que no había escuchado a su dirigente. Pero eso es muy importante. Y luego lo otro, que es un elemento decisivo para la campaña electoral. Creo que después de lo que ha pasado hoy, si hay algún español que duda de que en cuanto si el sí de Abascal es necesario para la investidura de Alberto Núñez Feijóo, Abascal va a ser vicepresidente de este país. Si alguien lo duda después de hoy, pues yo creo que es una cosa que para Feijóo era muy importante, porque es muy importante esa duda, porque hay mucha gente que está pasándose, hay porcentaje importante de gente que se está pasando del PSOE al PP, y evidentemente si tienen la certeza de que votar al PP puede acabar haciendo vicepresidente a Abascal, pues a lo mejor se lo piensan dos veces. Esa duda yo creo que hoy se ha despejado. Ahora solo déjame, estamos con todas las frases, creo que es insuperable la frase, como dices tú, de María Guardiola, pero hay otra también maravillosa, porque le han preguntado, oiga, lo de dimitir, que es lo que te dijo aquí, yo dimitiría, dimitiría si ha pensado en dimitir como una solución y tal, y ha dicho, esa sería la salida fácil. O sea, realmente, porque evidentemente creo que sería perfectamente coherente. Yo he llegado hasta el final, he gestionado toda esta situación, no puedo, las directrices de mi partido son muy claras, no hay otra manera más que pactar con Vox, dimito y dejo al siguiente dirigente. Sería perfectamente coherente. Que le construiría además una imagen. Bueno. Sí. Hombre, perdería ser la presidenta de Extremadura. No es poco, pero quiero decir que sería absolutamente coherente, sobre todo porque es donde lo llevó ella. Nadie le obligó a llevarlo ahí. No, ella no vino a los micrófonos de la SER obligada, en fin, acorralada, ¿no? Eso fue una decisión estratégica de ella y de su entorno, que decidieron clarísimamente, que esto es lo que ha pasado, decidieron repetir elecciones. Esa es la decisión estratégica que toma María Guardiola el día que asume que no va a controlar la mesa. Cuando le deja la mesa al Partido Socialista, y además lo pronunció, en tu entrevista lo dijo claramente, nos vamos a elecciones. Y de hecho ya estaban mirando encuestas, diciendo que iba a haber mucho trasvase del PSOE, que les iba a ir mucho mejor, que Vox se había equivocado. Ella quería ir a elecciones. Esa fue la decisión estratégica. Y obviamente, no en el Partido Popular, en la dirección y el entorno, no solo la dirección, no solo Feijóo, que yo creo que ha controlado menos, el entorno y el entorno mediático, que en el Partido Popular tiene una influencia brutal, y lo hemos visto una vez más y lo vemos siempre. La capacidad de presión que tienen algunos medios de comunicación conservadores sobre el PP y de dirección en algunos momentos de gran tensión, la posición de determinados medios de conservadores se acaba imponiendo, y algunos dirigentes históricos. Desde determinada radio se le llegó a decir a María Guardiola que se fuera a fregar después de tomar la decisión. Pero es que como hemos visto, como los que venimos siguiendo al PP desde hace muchísimos años, vemos que en momentos críticos, evidentemente los medios de comunicación conservadores quieren influir y hacen campañas durísimas de influencia para girar la posición del PP, la mayoría de las veces lo consiguen. Lourdes, ¿cómo lo ves? Pues, a ver, como hemos utilizado tanto el término de la palabra, yo voy a describir. A mí me parece un esperpento, pero utilizando la expresión de una forma aséptica, interpretándolo como un género literario. Ya sabéis que en el esperpento no es ni más ni menos que la deformación de la realidad para hacer una demostración ridícula, ¿no? Y yo creo que en este caso es lo que está ocurriendo en general, pero sobre todo en Extremadura, que me duele porque mis padres son extremeños, de dos pueblecitos de Extremadura, de Badajoz, y por lo tanto me duele especialmente esa tierra. Creo que en este caso María Guardiola ha reconocido que se ha sentido frustrada, y me parece un reconocimiento honesto. Siente frustración, pero antepone a su frustración el avance o el progreso de la tierra extremeña. El problema es que creo que su frustración se ve opacada porque lo que persigue, lógicamente, es obtener un cargo, en este caso ser la presidenta de Extremadura, que está en su perfecto derecho, pero no sé si eso es coherente, no sé si eso es creíble. La credibilidad es importante. Sabemos que en política, pues se puede ser flexible, porque la política es una capacidad de negociación, pero también tiene mucho que ver la credibilidad. Hoy se ha dicho que el valor de la palabra, no sé si el valor de la palabra, pero de luego
luego el valor de la credibilidad, la afección de las personas a la política viene dado también porque tu liderazgo tiene que ser un liderazgo también de valentía, de destreza, de mantener tus propias posiciones. Y lo que lamento es que en este caso María Guardiola se siente que parecía una mujer, una lideresa dentro del Partido Popular, pues con cierta independencia, ha demostrado que tiene una doble dependencia. Ahora tiene una dependencia a lo que le ha marcado su propio partido político y tiene una dependencia absoluta a los pactos con Vox, que era lo que ella intentaba eludir. Me parece además también un tanto perjudicial de todo lo que ha ocurrido el que haya también avalado que determinadas líneas o determinados principios no los quería para la generación futura. Y creo que precisamente esas generaciones futuras, cuando hablamos de la desafección de los jóvenes en la política, es porque se encuentran con esto. Se encuentran que al final, efectivamente, no hay principios, no hay líneas, o todo es modulable, o todo es flexible, o todo es tan laxo que al final, por conseguir, en este caso, una presidencia que es importante y, como digo, es legítimo. Por lo demás, Aimar, también me parece importante manifestar que se está demostrando cómo Vox está imponiéndose en las negociaciones, porque aquí podríamos creer que una consejería no es nada, pero es que es una consejería bastante importante, por no decir determinante, en una población... Pero en una población como Extremadura, en donde tú decías el 60 y tantos % es un territorio forestal, pero es que el 87% de esa comunidad son cotos de caza, hay casi 3.000 cotos de caza. En el medio forestal está profundamente lo que hace Extremadura, que es caza y pesca. Extremadura es una población extraordinariamente ruralizada porque hay muy pocos municipios de más de 20.000 habitantes, la mayor parte son municipios más pequeños. Extremadura ocupa casi un 10% de la superficie del territorio nacional, un 8,7%. Sin embargo, tiene muy pocos habitantes por kilómetro cuadrado, un 26 habitantes frente a los 87 que hay a nivel nacional. Es decir, que no es una cosa baladí, no es una cosa de decir, es una consejería, no, es una consejería importante para el territorio del que estamos hablando. Y por último, además, para la estrategia de Vox a nivel nacional. Obviamente. En el mundo rural, ahí quieren entrar, ahí se están haciendo fuertes, diciéndole al mundo agrario que la culpable de todos sus males es Bruselas, es la legislación medioambiental de Europa, que aquí en España la aplican los lacayos del establishment. Es verdad que ha dicho que Agricultura y Ganadería va a ser otra consejería distinta, pero claro, hay tantos temas que son concurrentes, porque por ejemplo, toda la cuestión climática, en estos momentos el bienestar animal, la ley de bienestar animal, todo ese tipo de cuestiones concurren. Y luego hay otra cosa importante, no sé si hablaremos después, pero en los 60 medidas que se han pactado, pues hay cuestiones determinantes. Por ejemplo, la comisión que va a seguir el pacto entre PP y Vox, curiosamente, la va a presidir el consejero de esta consejería, es decir, la va a presidir Vox. O, por ejemplo, hay una medida, se habla del empleo de calidad, pero se habla también de una reducción absolutamente drástica, no solamente de las subvenciones públicas, sino de todas las subvenciones que vayan destinadas a sindicatos y asociaciones empresariales, lo cual parece un tanto contradictorio. Marqués. Sí. En política se puede rectificar y estamos acostumbrados a verlo, pero cuando se rectifica de manera instantánea, como lo ha hecho Guardiola, solo caben dos cosas: o mentía de una manera descarada y de modo malicioso hace una semana cuando lo entrevistaste aquí, o María Guardiola era una ignorante de lo que es el Partido Popular, de lo que es Vox y de lo que es el propio parlamentarismo extremeño. Y yo creo más en lo segundo que en lo primero. Yo creo que ella había hecho el cálculo de repetir las elecciones y por eso deja que la presidenta del Parlamento de Extremadura sea una socialista. No conoce al PP y no conoce al PP extremeño, porque las bases del PP extremeño sí estaban a favor del pacto con Vox. El PP extremeño quería un cambio como fuera, porque eran muchos años de gobierno socialista en Extremadura, excepto una legislatura, y le pasó algo parecido a lo que ocurrió en Andalucía hace 5 años.
Por tanto, yo creo que no solo es la presión del Partido Popular, de la dirección nacional, sino la del propio partido. Y después una ignorante del parlamentarismo extremeño, porque lo que olvidaba María Guardiola es que ella no ha ganado las elecciones. Esto es lo que el PP siempre decía, es un pacto de perdedores. Bueno, esto es un pacto de perdedores. Pactan dos partidos que no han ganado las elecciones. El problema de María Guardiola para esta legislatura no solo es que haya un consejero de Vox en su gobierno, sino que depende de Vox para todo, porque está en minoría. Depende de los presupuestos, depende para cualquier cambio legislativo, porque las fuerzas de la izquierda casi suman lo mismo que ellos. Pero mira, esta semana ha sido una mala semana para el Partido Popular. Lo estamos viendo en los sondeos que se están publicando y los tracking que estamos viendo, no solo de los medios que publicamos tracking de manera semanal, sino los tracking de los propios partidos, incluido el del PP, viene dando que esta ha sido una semana mala para el Partido Popular. Porque el caso de Extremadura apela a Alberto Núñez Feijóo en algo trascendental. El PP ha montado esta campaña electoral con el marco de que Pedro Sánchez no cumple su palabra, Pedro Sánchez es un mentiroso, Pedro Sánchez miente sobre los pactos y ahora resulta que el PP en plena campaña electoral hace lo mismo que le critica a Pedro Sánchez. Por lo tanto, de momento, en este sentido, casi partido igualado. No estoy diciendo en los sondeos, pero digo que es un argumento que al PP pues se le vuelve bastante débil. A mí no me ha extrañado el pacto del Partido Popular con Vox. Vamos, yo pienso, como lo ha explicado Carlos perfectamente, pero lo sé y lo debemos saber todo el mundo desde hace mucho tiempo, que si el PP necesita a Vox con un voto afirmativo, habrá ministros de Vox en el próximo gobierno de España. Y con grandes posibilidades de que el líder de Vox, Santiago Abascal, sea vicepresidente del gobierno de España. Dijo Feijóo, ¿y habrá una vicepresidenta económica? Bueno, sí, que haya una vicepresidenta económica no significa que no haya un vicepresidente como los que le gusta a Vox, además, que es sin cartera ni nada, solamente como el de Castilla y León, ¿no? Poco más que para hacer política y calentar el ambiente. Y después hay algo muy preocupante en el acuerdo que ha firmado, y es todo el asunto relacionado con la protección del medio ambiente, con la visión de la agricultura. Me preocupa además especialmente porque Extremadura no solo tiene el 65% de suelo forestal, sino es que además es una joya ecológica dentro de Europa. Totalmente. Es una comunidad realmente asombrosa, donde se han hecho bien muchas cosas, donde los ecosistemas representativos como la dehesa son fruto de una armonización del trabajo del hombre y de la propia naturaleza, y realmente lo que leemos en este acuerdo, a mí hay algunos de los puntos me parecen incluso un poco, no sé, un poco paranoicos o alocados, ¿no? Como esto de que habrá que prestar especial atención para acabar con todas las plagas. ¿A qué plagas se refiere? ¿Nos estamos refiriendo a las antiguas leyes de alimañas en el campo? ¿Estamos diciendo que hay plagas ahora de jabalíes, de meloncillos, y que sería mejor acabar con ellos? Lo digo porque yo conozco muy bien el mundo rural, y en el mundo rural hace mucho tiempo que hay una tensión indudablemente entre gente que vive allí y las políticas medioambientales. Bueno, es una tensión que se viene resolviendo bastante bien, entre otros asuntos, porque los resultados medioambientales terminan facilitando la vida de las personas que viven en el monte y de los que viven en la agricultura. Pero estas cosas que yo veo aquí, bueno, pues esto de las trabas medioambientales o de las trabas climáticas, me parece una anomalía. Vox tiene dos anomalías ideológicas. Una, la negación del cambio climático, que claro, es algo que no se puede negar. De ahí a tomarse chupitos de diésel le falta medio telediario. Y después la negación de la violencia machista como una violencia de por sí. Es verdad que en el acuerdo que se ha firmado no citan a la violencia machista, pero casi la cita, ¿eh? En el punto 46. Bueno, se dice violencia contra la mujer, ¿no, sí, Juan Manuel? Efectivamente. Sí, y discusión machista. Mira, Lourdes, pero, no quiero... ¿sabes lo que pasa? Que es un eufemismo. O sea, sí, pero yo creo que Vox, ante
ante esta anomalía, ante una cosa que no se puede negar, como no se puede negar la violencia de género, como no se puede negar el día ni la noche, ni el cambio climático, pues yo creo que están rehaciendo su discurso. Y lo que tienen es un cacao mental en estos momentos. Lo diluyen dentro de una violencia genérica. Mira, por ejemplo, Juanma, lo que ha pasado en Burgos, ¿vale? En Burgos, Vox ha entrado en el gobierno municipal. Bueno, pues hasta ahora los plenos empezaban guardando un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista. Bueno, pues escucha lo que ha explicado hoy la alcaldesa Cristina Ayala del Partido Popular, que gobierna con Vox. A partir de hoy, esto va así. En esta legislatura empezaremos todos los plenos con un minuto de silencio, y ese minuto de silencio se dedicará, en primer lugar, a las víctimas de violencia contra las mujeres, y en segundo lugar se dedicará también a otras víctimas de otros tipos de violencia que se produce en el ámbito familiar. Todo así ahí, que, si les parece, todo mezclado, todo mezclado. En la minipímera argumental. Y, al sí, final, el teléfono... todo es violencia dentro de la familia, pues no hay una violencia específica contra la mujer, no hay una violencia específica machista, con sus causas específicas y sus soluciones específicas. Pero no, y con una posición, digamos, del género masculino sobre el femenino. Pero yo creo que esa visión, Juan Manuel, tan optimista de que están reconvirtiendo un poco su visión. Deshaciendo, reconstruyendo, no sé si lo veo muy claro, porque realmente en todos los pactos, más o menos, es como una especie de plantilla, y hay una serie de cuestiones que son ideológicas, que están en su perfecto derecho, pero que va más allá de lo que está escrito en los pactos, sino en los propios hechos, en las propias manifestaciones orales. A ver, que le hemos cortado a Marqués antes. Déjame que termine él, porque igual había ahí un giro. Creo que la posición de Vox es tan absurda, este negacionismo es tan absurdo en este momento están rehaciendo el mensaje y están en el cacao, no saben cómo salir muy bien de ahí. Es verdad lo que hemos oído ahora mismo de este ayuntamiento, pero mirad, hace 5 años que entró Vox en el Parlamento de Andalucía, hace 5 años, lo primero que pidieron fueron los nombres, apellidos, dirección y DNI de los técnicos que intervenían en los programas de ayuda a las mujeres. Así comenzamos hace 5 años. Eso fue lo que pidió el juez Serrano en aquel momento, que era el candidato de Vox, hoy inmerso en un juicio por haberse quedado con una subvención de esas que él criticaba tanto. Quiero decir que hay una evolución... Tengo 20 segundos, Márquez. Sí, hay una evolución que no es que sea una evolución positiva, sino yo creo que es una evolución para escapar de un negacionismo que no pueden sostener durante mucho más tiempo. Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. ¿Tenías la mano levantada? Sí, no, porque evidentemente cuando vamos a escuchar a Vox y en las ruedas de prensa Vox hoy también lo pasa mal con esta cosa del tema de las banderas arcoíris y demás, y nos parecen un poco exóticos y pensamos que, bueno, de alguna manera pues se están reajustando. Pero yo no estoy de acuerdo por una cuestión, porque no subestimemos la potencia que tiene la ultraderecha para romper consensos y cambiar el marco del diálogo. Y eso provoca decisiones. Vengo hoy de Bruselas. Y en Bruselas lo que ha pasado en la Cumbre Europea es una cosa que va a empezar a pasar cada vez más. Y es que había 25 personas de acuerdo en un asunto sobre la inmigración, que es el asunto central de la Unión Europea de este momento, y ha habido dos presidentes, Hungría y Polonia, gobernados por la ultraderecha, que han bloqueado, como en Europa las cosas se deciden por unanimidad, cosa que están intentando cambiar, pero va a ser muy difícil. Y ha ido Meloni, que es otra dirigente ultraderecha, pero que se está vendiendo ante los europeos como la ultraderecha moderada, digamos, por decirlo así, que han intentado mediar. Y yo he estado escuchando a Meloni y la rueda de prensa, que además se habla muy bien, se explica muy bien, y dice, no, pero yo yo he intentado mediar, he intentado convencerles, pero yo les entiendo absolutamente, porque aquí estamos para defender nuestros intereses nacionales. Y eso, aquí estamos para defender nuestros intereses nacionales, aunque de fondo, evidentemente, todos sabemos que todos defienden algo, nadie lo decía así en Bruselas. En las cumbres de Bruselas nadie iba abiertamente a decir, yo estoy aquí para defender mis intereses nacionales. Es más, Meloni ha dicho,
Estamos aquí para defender nuestros intereses nacionales y, por tanto, nunca nos vamos a poner de acuerdo en inmigración. Es que he escuchado la rueda de prensa de Meloni y me parece muy significativo de por dónde vamos. Meloni es hermana de Vox. Meloni es la presidenta de los conservadores europeos que ha venido a dar mítines. Yo estuve en un mítin en Marbella con Meloni, que triunfó muchísimo porque dijo aquello de la universalidad de la cruz y todas aquellas cosas con la gente en Marbella que yo veía, y hablando contra los inmigrantes y contra la cultura del Islam, y yo veía a la gente, los 5.000 personas que había allí en Marbella que se levantaban con Meloni mucho más que con Abascal. O sea, Meloni no es cualquiera. Y Meloni lo que está diciendo es: nunca nos vamos a poner de acuerdo en inmigración porque aquí lo que venimos es a ponernos todos. Con lo cual, el bloqueo. Hoy, además, bueno, tenemos la cosa de que ha dimitido el ministro de Economía. Es que están pasando muchas cosas en Europa que tienen que ver con la ultraderecha. Hoy ha dimitido el ministro de Economía finlandés por haber dicho cosas filonazis, incluso hablar del número 88. En Italia están prohibiendo, es que está pasando cosas tremendas en Europa. En Italia están prohibiendo jugadores que se están poniendo el número 88, que es 88, la letra número 8, la H de Heil Hitler. 88. Los números, hay jugadores pidiendo el número 88. En fin. Evidentemente, Vox no es eso, Vox no está en ese nivel, aunque tiene falangistas declarados como el señor Bouchet, que se reconoce falangista declarado, que es el que fue a ir a negociar Extremadura. O sea, ojo con la capacidad de un partido de ultraderecha, cuando entran los gobiernos, cuando están las instituciones, de bloquear consensos y de cambiar el eje del discurso, porque en España también tenemos un problema con la inmigración, que en esta campaña no está siendo muy protagonista, pero en algún momento lo será. Y ojo con tener a Vox en ministerios cuando vengan los temas de inmigración. En esa cumbre europea de la que viene Carlos, el presidente Pedro Sánchez ha aprovechado hoy para celebrar que el PP considere que es sustancialmente buena la reforma laboral. Y hoy que, incluso el Partido Popular se acuerda del exdiputado Casero, que nos apoyó fortuitamente e involuntariamente a aprobar una reforma laboral que ha sido reconocida por el señor Feijóo como una buena reforma laboral. Es curioso, ¿no?, que hayan pasado de derogar el sanchismo, de querer derogar el sanchismo, a reconocer que la reforma laboral sanchista es buena para España. Sustancialmente buena, dijo ayer Feijóo. Sustancialmente buena esa reforma laboral. Pero claro, hoy el PP ha dado un paso más. Su portavoz Borja Sémper ha dicho que fue un error votar en contra de esa reforma. Víctor Olazábal. Dice Borja Sémper que fue un error porque la reforma es básicamente la misma que la que había, la del PP. La reforma, la mal llamada reforma que se aprobó en esta legislatura en el ámbito laboral, era lo mismo, el mismo documento, la misma ley que se había aprobado en tiempos de Mariano Rajoy con alguna modificación. Hoy sí. ¿Por qué votaron en contra? Vigente. Sería, se lo tendrá que preguntar a la dirección anterior. Yo creo que fue un error. Esta es mi opinión. Hoy. Hoy entonces también. Habla Sémper en Antena 3 de la dirección anterior y habla Sémper del error que fue votar en contra, pero... Por eso es por lo que nuestro voto es no. Pues cuando llega ese momento, que es hoy, el Partido Popular va a votar en contra. Con nuestro voto le decimos que no. Son, antes de la aprobación de la reforma, Cuca Gamarra y Javier Maroto, la hoy secretaria general y el hoy portavoz popular en el Senado, nombres de ayer y de hoy en Génova, donde la postura actual es que la reforma es sustancialmente buena. Este viernes, la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Fúnez, explicaba en Televisión Española que es que cuando se debatía el texto dentro del PP había voces que pedían apoyarlo. En donde había distintas posturas, en donde unos creían, incluso dentro del propio Partido Popular, algunos entendieron que había que apoyar esa reforma, otros estaban en contra de ella. Esas voces no triunfaron dentro del PP porque todo el partido, menos el diputado Alberto Casero, votaron en contra de la reforma en una votación que el PP después llevó al Constitucional. El recurso continúa hoy en el Alto Tribunal. Por eso, Yolanda Díaz... Yo le pido desde aquí al Partido Popular que si se equivocó votando en contra de la reforma laboral, proceda a la retirada inmediata del recurso que presentaron a la misma ante el Tribunal Constitucional. Los sindicatos piden explicaciones. Pepe Álvarez, UGT. El Partido Popular tendría que explicar a las españolas y a los españoles por qué mintió en aquel pleno donde se aprobaba la reforma laboral. Creo sinceramente que es una buena noticia esta rectificación, pero la mentira, el engaño no puede salir gratis. Dice hoy el PP que antes de tocar la reforma hablarán con los agentes sociales, agentes que apoyaron la reforma actual. Marqués, ¿cuál es tu tesis de qué está motivando esta recolocación del PP en su discurso respecto a la reforma laboral que intentaron torpedear como pudieron? Se la habrán explicado en Bruselas y efectivamente yo estoy de acuerdo con lo que dice el Borja Sémper hoy. Era una reforma laboral, una reformita laboral de la anterior. El problema es que le pasó al PP
no al PP de antes, sino incluso al PP de ahora, porque Cuca Gamarra era también alguien muy importante en la dirección de Pablo Casado. Pero esta historia se repite. La de la reforma laboral es parecida a la de la ley del aborto. ¿Os acordáis aquel cambio de criterio de Feijóo, ¿no? Que seguía teniendo el recurso en el Constitucional y decía que no lo podía retirar porque faltaba un juez. En fin, una solución, una excusa un poco estrambótica. Es más, si gobierna el PP, si gobernara el PP solo, habría muchas leyes del sanchismo, como ellos dicen, que no serían derogadas. Otra cosa es si gobierna con Vox. Yo creo que si gobierna con Vox sí habrá muchas derogaciones. Y habrá muchas derogaciones, y esto lo cuento porque lo han contado ellos, en los primeros meses de gobierno. Muchas, sobre todo de las leyes sociales. Pero bueno, volvemos un poco al inicio del programa, ¿no? Palabras, palabras, palabras. ¿Cuántas veces se está desdiciendo Feijóo en esta campaña? Que es justo lo que el PP le está achacando a Pedro Sánchez como marco general de su campaña electoral. Bueno, el PP va a tener que recomponer la campaña electoral entera, porque hoy me comentaba a mí un dirigente, bueno, sabéis que está un poco estancado en las encuestas, ¿no? Que están en 140 y tal, y ellos aspiraban al menos colocarse 150 o 160. Y ya me decía uno, y digo, bueno, vamos a ver qué pasa en los siguientes días, a ver si comenzamos a bajar, ¿no? Es decir, a ver si realmente incluso hay partido y las elecciones las puede perder el Partido Popular. Desde luego, como siga en esta sucesión de errores o de transparencia de lo que puede ocurrir, pues vamos a ver cuál es el resultado el 23 de julio. López Cumbre. Ya son demasiadas las leyes en las que empiezan a estar de acuerdo, con pequeños matices que modificarían. Pero en cuanto a la reforma laboral, me vais a permitir que yo discrepe, porque no creo que fuera una reformita, ni creo que fuera una pequeña modificación de la legislación laboral que había antes, ni muchísimo menos. A ver, es verdad, de legislación laboral, aquí tienes autoridad. Es verdad, no, como catedrática de Derecho del Trabajo. No lo sé, yo tengo mi opinión, pero todos los gobiernos han decidido poner su impronta en la legislación laboral, por lo tanto, por todos ha pasado. Pero en este caso concreto, el sustancialmente, bueno, pues puede tener su sentido, porque hubo muchas cosas que inicialmente, cuando se llegó al gobierno, se pretendía, como bien sabéis, la derogación, no se podía derogar y por lo tanto se tenía que modificar, y hay algunas cuestiones que perduraron o se mantuvieron porque, bueno, pues era difícil modificarlo, las indemnizaciones por despido, las autorizaciones de los despidos colectivos, y eso permaneció. Si es a eso a lo que se refiere el señor Feijóo, absolutamente de acuerdo, y eso es sustancialmente en lo que estarán de acuerdo, pero se han modificado muchísimas cosas. Ha habido una variación absoluta del modelo de relaciones laborales, la temporalidad, el contrato indefinido. Antes, por cada 10 contratos que se hacían, uno era indefinido. Ahora, por cada 2 contratos, uno es indefinido, es decir, más del 50%. Hay una estabilidad en el empleo. Estabilidad en el empleo significa no solamente mejora de la calidad en el empleo, sino incluso más empleo, en contra de lo que se venía diciendo. Se modificó algo básico, absolutamente básico, que fue la prioridad del convenio colectivo de empresa, y eso alteró por completo todo el sistema de relaciones laborales. Se modificaron las normas sobre subcontratación, porque antes subcontratabas para facilitar unas rebajas salariales. Ahora eso no es posible, es decir, sí que son reformas de calado, sí que son reformas importantes. Si pasado el tiempo la materialización de esa reforma viene a ser aplaudida por todos los partidos políticos, no solamente porque se pactó con el acuerdo de los agentes sociales, sino porque se ha demostrado que ha sido bueno para la estabilidad de nuestro, no solamente de nuestro empleo, sino de nuestra economía, y porque ha sido aplaudido por la Unión Europea, bienvenido sea. Yo estoy de acuerdo también con el Partido Popular, pero no comparto con vosotros la relativización o la minimización de la importancia de la reforma laboral. No, es que yo también estoy de acuerdo. O sea, no, desde luego los expertos y sobre todo los resultados avalan que no ha sido una reforma pequeña, porque ha producido un cambio muy grande, y si hay un cambio muy grande en las cifras, evidentemente la reforma no puede ser pequeña. Y claro que el problema que tiene Feijóo en esto es que la reforma ha sido un éxito.
Pero la reforma no solo ha sido un éxito por los datos, que son muy evidentes. La reforma ha sido un éxito social. Es una reforma con mucho apoyo social. Es evidente que, en fin, una parte importante de los votantes del PP se han visto beneficiados por esa reforma, seguro. Los jóvenes que votan al PP, que ahí tienen un voto importante, por supuesto, incluso jóvenes que votan a Vox, se han visto beneficiados por esa reforma, seguro, porque ha beneficiado a millones de personas, por lo menos de centenares de miles de personas. Y, por tanto, es evidente que Feijóo tenía que gestionar esto. Es verdad lo que dicen, yo lo recuerdo, es verdad que en el PP en ese momento de Casado había una parte del partido que quería abstenerse. El empresariado, la patronal que estaba con la reforma, le pidió al PP, por favor, absteneos. Pero el PP tomó una decisión totalmente diferente. No solo tomó la decisión de votar en contra, hizo una de las estratagemas políticas más tremendas que se ha hecho durante toda la legislatura, que es comprar a dos tránsfugas de UPN, exacto, que casualmente ahora están en el PP. Pero Carlos, ellos dos han confesado que lo hicieron no tanto por el contenido de la reforma laboral, para sino para tumbar a Sánchez. No, pero ellos lo hicieron, claro. Pero ellos no, ya ves, yo les estoy leyendo y les conozco además a los dos. No, lo hicimos por el heroísmo, no, lo hicieron porque estaban buscando un puesto en el PP. Hablemos claro, bien, porque bien. Por eso se hace un pacto. Para eso se hizo, que el PP se lo ha saltado, una cosa que se llama pacto antitransfugismo. Porque como sabemos que es muy atractivo decirle a un señor, te garantizo una carrera política si te vienes de mi lado, los dos grandes partidos decían, oye, no nos vamos a pisar la manguera, tú no haces cosas gracias a tránsfugas míos, yo no hago cosas gracias a tránsfugas tuyos. Eso era el pacto antitransfugismo. El PP se lo salta íntegro primero en Murcia y a partir de ahí se lo salta en una cosa que es tremenda, porque es que estaba pactado con la dirección de UPN. Hubo una reunión de la ejecutiva de UPN en la que se tomó esa decisión. Las dos personas, los dos diputados, asumieron esa decisión, se callaron y cuando llega el momento de la votación, aquel espectáculo que yo estaba y todo el mundo se empieza a mirar diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? Ah, que son los dos de UPN que nos han engañado a todos. Mira. Y eso lo hizo el PP y uno de los, en fin, la número 2 en ese momento es la actual secretaria general. El lunes vamos a estrenar aquí, vamos a emitir en Hora 25 un documental sonoro de Sara Selva y Guillermo Lerma, dos periodistas de la sección de política de la cadena SER, de cómo fue esa votación de verdad. La intrahistoria. Cómo se fraguó. La intrahistoria, efectivamente. ¿Qué pasó? Es interesantísimo porque se cuentan muchas interioridades de aquella operación que no se conocían hasta ahora. Habla gente que no había hablado hasta ahora. Cuenta cosas que no se habían contado. Por ejemplo, la versión del principal protagonista, Alberto Casero, que se desnuda como no había hecho hasta ahora. El diputado que la pifió y sin querer le dio al país una reforma laboral, cuenta cosas. Esto es solo un avance. Mi competencia era votar bien, cosa que no hice, y ya está, y me equivoqué en el momento menos adecuado y el día menos adecuado. Nadie sabía lo que iba a hacer, en este caso UPN, nadie del grueso de diputados. O sea, lo habrían negociado, evidentemente, o estaría hablado con Pablo Casado, con Teodoro García Gea, con Cuca Gamarra, que era la portavoz, la dirección del grupo, vuelvo a reiterar, pero no nosotros. El lunes a las 9 de la noche, 8 en Canarias, por un voto. Me lavé los dientes rápido, me he visto corriendo, me mojo el pelo, me peino un poco, se me nota perfectamente que voy enfermo. Pido un taxi. Y ya cuando voy en el taxi, ya empiezo a oír que si UPN ha cambiado el voto, tal. ¿Qué ha pasado? Digo, ¿a qué va a ser por mí? Madre, Dios mío. ¿Qué valor tiene un voto? Confusión es poco, Marta. Lo que ha pasado esta tarde en el Congreso es alucinante. ¿Hasta qué punto puede el azar cambiar el devenir de una legislatura? Un diputado del PP se ha equivocado. ¿Puede un error en un voto arruinar una carrera política? Ya imaginé lo que venía y bueno, pues nada, ya armarse de valor y aguantar, chaparro. ¿Todo? Por un voto. El lunes, aquí en Hora 25 a las 9 de la noche. En una hora empieza julio. ¿Con qué tiempo, Carbo? Buenas noches.
Pues empieza con tiempo de verano, pero sin el agobio del calor de las últimas jornadas. De hecho, ya hemos empezado a notar este descenso de temperaturas. Se notará también durante las noches del fin de semana. La buena noticia es que nos va a permitir refrescar un poco las viviendas ahí donde no tengamos aire acondicionado, porque las mínimas incluso van a bajar de los 20 grados en gran parte del interior. Las tardes, como serán soleadas, el sol de julio, de finales de junio y principios de julio, calienta lo suficiente como para que haga calor, pero insistimos, un calor muy moderado. Y se aleja la lluvia hasta bien entrada la madrugada. Atención en la costa de Cataluña, especialmente en la de Barcelona, porque se están produciendo algunos chubascos intensos, pero también estos irán desapareciendo ya a partir de mañana por la mañana. Adiós, Jordi. Que vaya muy bien. Y hay media el larguero, Yago de Vega, muy buenas. Hola, Aimar, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a hablar del Barcelona y esa decisión de la UEFA que le ha comunicado que de momento no le va a dejar sin la Liga de Campeones. Ya sabéis que estaba investigando la UEFA con Ceferín al frente el caso Negreira, y de momento han dicho que no han visto ningún indicio que haga que el Barça se quede sin competición europea. Eso no significa que de cara al futuro aparezcan nuevas pruebas, nueva información y sobre todo lo que diga la justicia ordinaria en nuestro país sobre ese caso, y ahí pueden haber sanciones. Como ejemplo está Osasuna, por ese caso de corrupción que tuvo hace unos cuantos años y que va a pagar este año. ¿No? Sí, tiene pinta que lo va a pagar quedándose fuera de la competición europea, que se ganó el terreno de juego y por desgracia lo va a perder en los despachos. También pendientes la Fórmula 1, Gran Premio de Austria, y hemos tenido calificación de cara al domingo. Mañana carrera al sprint. Hoy bien Carlos Sainz, que ha acabado tercero. Fernando Alonso, un poquito más retrasado, ha acabado séptimo. Y mañana arranca el Tour de Francia y lo hace en nuestro país, en España. 3 etapas además en el País Vasco. La primera es Bilbao-Bilbao, la segunda Vitoria-San Sebastián y la tercera Amorebieta-Bayona. Así que a ver cómo está la cosa de cara al arranque de la temporada del Tour mañana. Ayer estuvo lloviendo, a ver qué tenemos mañana. El chirimiri. Lloviendo en Euskadi, no puede ser. ¿Qué te parece? No ¿Qué puede cosas, ser yo con la temperatura que tenemos aquí lo agradezco, ya me gustaría. Agur, Yago. Hasta luego, chao. Hora 25. Aimar Bretos. La gente que no bebe alcohol. Yo no puedo tener amigos que no beban alcohol. Pero que yo tengo un amigo abogado. Que es como una cosa muy seria. ¿El que tienes ahí colgado? Sí. O cuando a lo mejor tú sacas un defecto y la gente te saca otro defecto. Es como, ¿qué haces? ¿Por qué no has dicho eso? Ya. ¿Qué dices? Sí. Déjame en paz. Voy a llorarme al baño. Es una locura. Y encima es como, no sé, yo simplemente soy una chica con conexión a internet. Muchos oyentes de la 25 estarán alucinando ahora mismo y dirán, ¿qué es esto? Bueno, esto es La Pija y la Kinky, que es un podcast para gente joven, muy joven, y que es un podcast fantástico. Ese es el podcast al que ha decidido ir Pedro Sánchez para llegar a las audiencias más jóvenes. Termina la semana en la que hemos visto a Sánchez batiéndose el cobre en El Hormiguero, anunciando que irá a Ana Rosa, cerrando una entrevista en este podcast que les digo, La Pija y la Kinky, para públicos jovencísimos. Sánchez está dispuesto a disparar todas las balas, sabe que es la última batalla. ¿Qué frutos le está dando al equipo de Sánchez esta estrategia? ¿Se está activando el PSOE? Bueno, eso lo vamos a ver en las encuestas de este fin de semana, ¿no? Ahí ellos creen que sí, insisten en que fundamentalmente el objetivo es tapar esa sangría del PSOE, del PP al PSOE, y reactivar el voto socialista. Hay una cuestión que es verdad y es así: en las elecciones generales vota mucha más gente que las elecciones autonómicas y municipales. ¿Quiere eso decir que vota mucha más gente de izquierdas? Pues no está garantizado, ni muchísimo menos, pero hay un porcentaje de voto que puede ser hasta de 10 puntos de diferencia. Por tanto, ellos van a jugar en ese espacio. Yo creo que Sánchez está efectivamente multiplicando algunas cosas. Al PSOE le ha subido mucho la moral. El PP también tiene la moral muy alta porque a Feijóo le fue bien en el Hormiguero, pero a Sánchez en el Hormiguero le fue bastante mejor de lo que se esperaba, y yo creo que lo que hay es una reflexión en muchísima gente del partido de por qué no lo ha hecho antes, que creo que es una cosa realmente inexplicable. Le preguntan a él, a Sánchez se lo han preguntado varias veces, y bueno, dice, no me di cuenta de la burbuja del antisanchismo, pero hombre, no se dio cuenta si estaba publicada por todas partes. Quiero decir, yo creo que ahí hay una evidencia de que Sánchez se ha dormido durante un tiempo en un punto débil que tenía evidente, que se ve, yo creo, desde las elecciones madrileñas y muchísimo más desde las elecciones andaluzas, que era clarísimamente el punto débil de su propia imagen y cómo el antisanchismo
estaba movilizando a la derecha de una manera que creo que lo veía todo el mundo. No se veía en los números porque no había habido una votación, pero en fin, se ve como Sánchez se ha convertido en un activo, y de hecho cuando le llega la campaña a Feijóo, la campaña de las autonómicas y las municipales, yo creo que fue muy significativo el día en el que antes de empezar la campaña Feijóo va al Senado y le dice a Sánchez: yo vengo a derogar el sanchismo. Eso es porque los asesores a Feijóo le han dicho: tú no, la gente no te va a votar masivamente a ti, va a votar masivamente contra Sánchez. Marqués. Sí. Yo creo que es eso. Yo creo que Pedro Sánchez es el principal activo del PSOE y el principal pasivo. Es una situación muy difícil de manejar, pero es cierto que desde esta semana se ha activado algo dentro del Partido Socialista que estaba muy dormido o derrotado, y se ha puesto en marcha. En Andalucía, desde ayer, hay un grupo de veteranos del Partido Socialista, del Partido Socialista de Andalucía de siempre, que está recogiendo firmas a favor de Pedro Sánchez, lo cual en otro contexto sería un poco extraño, ¿no? Que te digo, bueno, hay militantes históricos del PSOE recogiendo firmas para Pedro Sánchez. Te hablo de gente, pues Manuel Chávez, Rafael Escudero, Luis Pizarro, Carlos San Juan, que fue secretario de organización con Alfonso Guerra. Es decir, un poco el parque jurásico del PSOE, ¿no? Que todavía está vivo, pero oye, que es el que ganaba las elecciones en Andalucía. Claro, ¿y por qué lo están haciendo? Muchos de ellos no son sanchistas. Es más, algunos no han tenido ninguna relación con Pedro Sánchez. Pues Pedro Sánchez estableció una línea roja y aquel que tuviera algo que ver con la administración de los seres, pues no quiso saber nada, ¿no? Bueno, esta gente lo hace básicamente porque creen que necesitan ayudar al partido, porque nadie ha estado cuidando del partido, y porque hay algunos referentes históricos del Partido Socialista, y en concreto Alfonso Guerra, que lleva meses dedicados a darle el argumento base al Partido Popular. El argumento que defiende Alfonso Guerra, que no se puede pactar con independentistas, ni con Bildu, ni con Filo Etarra, es otro de los marcos de la campaña del PP. Entonces, esta gente salen, bueno, son pues casi 200 personas, ¿no? Algunos de ellos estuvieron incluso en Suremne. Estos, desde luego, no van a traer el voto de la pija y la kinky, eso es obvio. Pero, claro, bueno, pero no son incompatibles. Y también vota gente de más de 60 o de 65 años. Yo reconozco que lo de la pija y la kinky me enteré antes de ayer. Hay una periodista que acaba de entrar en el periódico. No eres el público objetivo, he de decirte. Sí, no. y dijo, cuando le preguntamos, oye, esto de la pija y la kinky, ¿qué es? Y dijo ella: estaba esperando este momento. Estaba esperando que me preguntarais algo. Y es verdad, ¿no? Digo, mira, pues, escríbete algo ya para la web inmediatamente, porque de verdad estamos medio país, sobre todo los boomers. Claro, yo soy un boomer, o sea, yo descubrí ayer medio mundo, ¿no? Y digo, bueno, ¿y esta gente del PSOE, estos qué son? Y dice, no, estos niños de la posguerra. Digo, hombre, de la posguerra, no sé cómo son, se van de los planes de desarrollo. Bueno, en definitiva, creo que yo he sido muy escéptico respecto a la campaña electoral basada en exclusivo en medios audiovisuales. Creo que hay tanta pluralidad en términos flamencos, tantos palos, que llega a tanta gente, que puede ser bastante efectivo. Lourdes. Sí, yo esta hiperinflación de estar permanentemente en determinados programas que son más informales, en donde, bueno, se ajustan menos a los personajes políticos porque se les ve que a veces están un tanto impostados porque no es su hábitat. Bueno, vamos a aclarar una cosa. Ha estado también en muchos medios aquí. Que sí puede ser. Ha estado aquí. Claro, sí. Que sí se pueden considerar formales en el país, también ha estado. Y he dicho todos, o sea, no solamente personalizado. Pero sí que es cierto que, bueno, estamos en precampaña y a lo mejor no es el momento, pero claro, estamos personalizando en exceso. Es decir, Sánchez va y cuenta lo que ha hecho, porque lógicamente es lo que tiene que decir, y Feijóo va y cuenta lo que ha hecho mal Sánchez y, bueno, poco más, porque no nos da a entender mucho cuáles son sus proyectos de futuro. Pero me falta lo mismo que ocurría con las elecciones autonómicas. Es curioso esa paradoja que cuando estábamos aquí comentando las elecciones autonómicas,
autonómicas y municipales hablábamos de la presencia a nivel nacional y de los programas a nivel nacional y no se hacía alusión a los programas a nivel autonómico, y ahora que estamos en unas elecciones generales, lo que estamos es fijándonos en las comunidades autónomas, lo que se está haciendo, lo que se está pactando, que por cierto se está pactando con una tónica general y no pensando en las comunidades autónomas, porque yo creo que todo esto de lo que hemos hablado en la primera parte pues está muy pensado para el 23J. Veremos a ver qué ocurre después del 23J con una consejería si no se convierte en 5, o con unos programas o con un ideario programático que cambie. Bueno, todo esto estamos en precampaña, pero lo que decía, me gustaría escucharlos donde quiera que fuera, en TikTok incluso haciendo algún viral. Pero me gustaría escuchar los programas. He intentado ver... Ya estamos en precampaña, vale, perfecto, es demasiado pronto, pero... Me he pasado por los principales partidos políticos y los programas no están, por el momento no se les espera. Es una cosa que ha ido pasando en los últimos... El único es Sumar, que sí que tiene una pléyade de personas, por cierto, muchas de ellas con un gran prestigio profesional, y que lo que ha hecho ha sido identificar a cada una en un aspecto concreto para que si quieres te pongas en contacto con los mismos. Pero el resto... Pero programa tampoco tiene su No, efectivamente, solamente las personas, efectivamente. Y ahí va a haber noticia, ¿eh? En el momento en el que Sumar tenga programa va a haber noticia, porque los partidos que conforman Sumar defienden cosas muy distintas sobre asuntos muy diversos. Pongamos prostitución. ¿Qué va a defender Sumar sobre prostitución? ¿Son regulacionistas como los comunes? ¿Son abolicionistas como defienden muchos otros? ¿Qué va a defender? Aymar, y el tema de la autodeterminación, que parece que no, pero también en Cataluña, bueno, ahí no, pero es verdad que con los años, esto con los años se ha ido cambiando. Y yo me acuerdo del PP presentando el programa el día anterior a que inicia la campaña. O sea, es un despropósito. No tiene mucho sentido. Hay tiempo para esto. Estas se elaboran con tiempo, pero es verdad. Sobre todo para poder debatir, ya que no quieren debatir, Carlos, efectivamente, como hay pocos debates, debatir, pues es que me gustaría, aunque fuera al margen del debate, o no, o digital, si me da lo mismo, pero al margen del debate me gustaría saber cuáles son los programas. Por ejemplo, quiero saber qué va a pasar con las pensiones, que ha sido tan criticado el pacto y conformado el pacto. Será súper genérico. Marqués, vosotros que os habéis tragado muchas campañas, además sobre el terreno, ¿creéis que esta campaña electoral va a suponer un cambio en el paradigma de las campañas, en el sentido de los partidos vienen muy desfondados económicamente también y están descubriendo un mundo nuevo? Yo lo espero comenzar todos los días a los medios de comunicación. Yo más que creerlo, que creo que sí, porque es lo que nos dicen y todos nos dicen, que además, no nos olvidemos, estamos hablando del 7 al 21 de julio. En un país, canícula. En fin, en un país donde hace un calor tremendo, pero no solo un calor, sino que es, a ver, somos uno de los países más especializados en vacaciones del mundo. Del mundo. Tenemos 85 millones de personas que vienen a España, un país de 47 millones de habitantes. La vacación es un derecho laboral, como sabes, no compensable económicamente. Es una especialización industrial, es española, es un 12% del PIB, o sea, poca broma con las vacaciones, no es una cosa menor, no es una broma, es que realmente somos uno de los mejores países del mundo, con Italia, en hacer vacaciones que vienen de todo el planeta. Con lo cual, en fin, no es ninguna broma. Hay millones de personas no solo haciendo vacaciones, sino trabajando en vacaciones. Trabajando para las vacaciones. Está España llena de personas trabajando en vacaciones. Entonces, digo, creo que eso es muy complicado, con lo cual sí que creo que va a cambiar. Es lo que nos dicen todos los partidos. Creo que va a haber menos mítines. Es una pena que Feijóo no acepte algún debate más, porque yo creo que en un contexto así, ya no es una cuestión de idea, de izquierda a derecha, en un contexto así los debates tienen, siempre me parece que es lo más interesante de una campaña, pero tiene muchísimo más sentido hacer 4 o 5 debates, no todos con Feijóo y Sánchez, pero algunos económicos, en fin, que eso sea lo que domine, algunos con portavoces o con lo que sea, pero que eso sea lo que domine la campaña, los debates, y yo creo que va a haber mítines los fines de semana, y entre semana me parece que se van a concentrar todos en entrevistas, porque es que a ver cómo haces un mitin, tú que estás allí, a ver cómo haces un mitin en Sevilla o en Écija, fuera por las elecciones. Pero ¿sabes el tiempo que hace en julio en Sevilla? Estaría en el Palmar ahora mismo, vamos, camino del Palmar estaría ahora mismo. A ver si haces un mitin en Sevilla o en Córdoba, a no ser que sea nocturno, y lo digo sin ningún tipo de... Es así, a no ser que no sea nocturno. Nocturno a las 2 de la mañana, ¿no, Juan Manuel? Sí, pero con independencia de eso, a mí hace poco tiempo
me decía uno de los directivos del PP de Madrid, que no tenía sentido llenar la Plaza de Toros de Valencia, por ejemplo. No tiene ningún sentido ya para un partido político. Sabemos cómo se llenan las plazas de toros y los velódromos. Se llenan con autobuses de militantes a los que se invitan y es una cuestión de dinero. Ahora hay otros medios, hay el desarrollo del Big Data y de la inteligencia artificial les da unas posibilidades a todos los partidos impresionantes. Se ha utilizado durante las elecciones municipales con resultados, yo conozco lo que ha hecho el PP de Andalucía con resultados realmente magníficos, porque tenía una información sobre cada pueblo, sobre cada ciudad, sobre cada barrio magnífica. Por tanto, la pregunta sí, yo creo que van a cambiar las campañas electorales, y los que hemos ido a muchas campañas electorales sabíamos ya cómo eran muy repetitivas esos 2 mítines donde el político decía exactamente lo mismo, donde pasaban un día y otro y apenas cambiaban los mensajes. Yo creo que sí, que van a cambiar para siempre. Y por fortuna también para todos. Y por fortuna, sí. Por favor, más debates. Y a ver si es verdad que los dos lo están diciendo y llevamos un montón de años, a ver si es verdad que de alguna vez se regulan los debates. Es que de verdad. Suerte con eso. Suerte con eso, sí. Yo siempre quedo de iluso en esta tertulia, pero es que prefiero quedar de iluso que de cínico. Pero hombre, por favor, de verdad. Fíjate que la ley electoral regula muchas cosas y a veces muchas cosas demasiado específicas y minuciosas, y sin embargo esto tan importante. A lo mejor en su momento igual también tenemos que empezar a no votar en papel y votar digitalmente, y nos ahorraríamos también mucho tiempo y mucho dinero, pero bueno, eso ya para más adelante. Pero lo han hecho y ha funcionado maravillosamente. Sí, y lo estamos haciendo también en otros ámbitos de las administraciones públicas y con total garantía, o sea que, pero bueno, no sé si llegará, Aimar. Pues lo veremos y lo contaremos. Nos vamos, Lourdes López Cumbre, Juanma Márquez, Carlos Cué, un abrazo, amigos. Adiós, buenas noches. Y nos vamos, cerramos hoy el programa con la nueva joya de Ismael Serrano, que ya es banda sonora de Hora 25, la canción de nuestra vida. Hubo un tiempo en el que todo nos nombraba, yo soñaba con canciones inmortales, con abrazos al pie de una barricada y gemidos retumbando en los portales. Eran días de litrona y facultad, era el mundo desbordando mis sentidos, era el tiempo del reinado del azar, del amor urgente y definitivo, era el tiempo del concierto en el café, de las noches que duraban varios días, el futuro no cabía en el papel y sonaba la canción de nuestra vida. El mundo dolía y yo te cantaba y tú estabas ahí. El mundo crecía en cada palabra y yo era tu aprendiz. Escribo junto a ti la canción de nuestra vida y está por escribir nuestra historia todavía. El verano deshojaba el calendario y el amor rimaba entonces con futuro. Apostaste todo nada a unos labios. Poco a poco viste transformar tu mundo. Celebrabas tu contrato temporal y nervioso preparabas la mudanza. Los amigos ayudaban a cargar toda tu vida metida en 4 cajas. El amor como un espejo se hizo añicos, enterraste algunos sueños en cenizas y otra vez tocó mudarse a un nuevo nido y sonaba la canción de nuestra vida. El mundo dolía y yo te cantaba y tú estabas ahí. El mundo
crecía en cada palabra y yo era tu aprendiz. Escribo junto a ti la canción de nuestra vida. Está por escribir nuestra historia todavía. Te volviste a levantar, aun cuando todo parecía imposible. Te dijiste que ya no podías más y pudiste, ya lo creo que pudiste. El planeta navegaba a la deriva y tus hijos arribaban justo a tiempo. Asustado planeabas y fingías que sabías lo que estábamos haciendo. Ya no ardes por las noches como antes. Nos tocó vivir algunas despedidas. Nos cambiaron algunos interrogantes, pero aún suena la canción de nuestra vida. El mundo dolía y yo te cantaba y tú estabas ahí. El mundo crecía en cada palabra y yo era tu aprendiz. Escribo junto a ti la canción de nuestra vida. Está por escribir nuestra historia todavía. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde.